Fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento del terror, al que aportó una mitología propia del horror cósmico, historias de terror sobrenatural, satanismo, fantasmas, razas alienígenas, viajes en el tiempo o la existencia de otras dimensiones. ¿De quién estamos hablando? Del grandioso Howard Phillips Lovecraft. Primeros años. Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890. Fue hijo de Winfield Scott Lovecraft, un viajante de comercio que no solía estar en casa, y de Sarah Susan Phillips, descendiente de colonos que arribaron a Massachusetts en el siglo XVI. Cuando Lovecraft había cumplido 3 años, su padre sufrió un colapso nervioso, siendo trasladado a un sanatorio en Providence, donde falleció 5 años después a causa de la sífilis. En cuanto a su madre, Sarah Susan Phillips, luego del fallecimiento de su esposo, de alguna manera descargó sobre su hijo sus frustraciones de viuda, lo que repercutía en la sobreprotección hacia su hijo, exigiéndole límites increíbles, generándole una gran falta de habilidad para las relaciones sociales. A veces le decía que no debía alejarse de ella, ya que el resto de la gente era tonta y perversa. Además, en ocasiones parecía que su madre hubiera preferido tener una niña, ya que lo hacía usar vestidos muy a menudo. Sin embargo, Lovecraft era un niño prodigio, ya que a los 2 años recitaba poesía, a los 3 años aprendió a leer y alrededor de los 6 ya escribía. Su interés en la lectura se dirigía a las obras de mitología griega, en especial la Ilíada y la Odisea. Estas aficiones le distanciaron aún más de los otros niños, quienes preferían los juegos físicos, mientras que Lovecraft quería realizar otras actividades más imaginativas, como recrear representaciones históricas o leer por mucho tiempo en la biblioteca. En 1904 falleció su abuelo materno, Whipple Van Buren Phillips, afectando demasiado al joven Lovecraft, de 14 años. La mala gestión de las propiedades y del dinero familiar dejó a la familia en tan malas condiciones económicas que se vieron obligados a mudarse. Lovecraft quedó tan afectado por la pérdida de su abuelo y la casa que le vio nacer que consideró el suicidio durante un tiempo. Incluso dejó de asistir a la escuela durante un año. No obstante, en 1906 tuvo su primera aparición en letra impresa, siendo que el Providence Journal publicó una carta suya en la que, como materialista científico, rechazaba abiertamente a la astrología. Inicio literario. En 1913 descubrió la literatura gótica de Edgar Allan Poe y escribió algunos relatos de ficción fuertemente influido por ese autor, en especial por su cuento El corazón delator. En 1921 murió su madre, lo que, unido a la pérdida de la riqueza familiar, le hizo abandonar sus intentos de dedicarse seriamente a la escritura. A partir de entonces tuvo que sobrevivir con pequeños trabajos, normalmente corrigiendo las obras de otros autores. Gracias a esa actividad, conoció a muchos escritores que después formarían lo que se ha dado en llamar el Círculo de Lovecraft: Clark Ashton Smith, Frank Belknap, Robert Irving Howard y Robert Bloch, entre otros muchos. En una convención de periodistas aficionados en Boston, conoció a Sonia Green, se casó con ella en 1924 y fueron a vivir a Nueva York. Al poco tiempo sufrieron penalidades económicas, Sonia perdió su tienda y enfermó. Lovecraft trató de hallar un empleo. Finalmente, después de varios años, Sonia y Lovecraft se separaron de mutuo acuerdo. Tras la ruptura de ese matrimonio, regresó a Providence, donde quedó inmerso en la indolencia, la amargura y el pesimismo. Esta fase de hundimiento personal de alguna manera fue fructífera en lo literario, ya que escribió algunas de sus obras más conocidas, como La llamada de Cthulhu, una de sus obras más icónicas, una historia que involucra a las criaturas y dioses que poblaron la Tierra mucho antes de que la humanidad naciera, explorando temas de locura, histeria religiosa y horror cósmico. En las montañas de la locura, una obra en donde se narra una expedición desastrosa que realiza un grupo de expertos a la Antártida, en el que descubren unos seres biológicamente extraordinarios que llegan a la Tierra desde hace mucho tiempo, antes de la aparición de la humanidad, y que fueron casi extinguidos por una especie de robots de su propia creación. El caso de Charles Dexter Ward cuenta la historia de un peligroso paciente internado cuando desaparece de su celda misteriosamente. Estas obras fueron publicadas en la revista Weird Tales. Los últimos 2 o 3 años de su vida fueron muy apurados económicamente. A pesar del duro trabajo y de sus esfuerzos como escritor, la pobreza en la que vivía aumentó. Además,
su íntimo amigo Robert Howard, al que nunca llegó a conocer en persona, se suicidó el 11 de junio de 1936, dejándolo desconcertado y profundamente apenado. Muerte. En sus últimos años, su naturaleza enfermiza y la desnutrición fueron minando su salud. Su anormal sensibilidad a cualquier temperatura inferior a los 20 grados centígrados se agudizó hasta el punto de que se sentía realmente enfermo a tales temperaturas. Durante el último año de su vida, sus cartas estaban llenas de alusiones a sus malestares y dolencias. A finales de febrero de 1937, cuando contaba con 46 años, ingresó en el hospital Jane Brown Memorial de Providence. Allí murió a primeras horas de la mañana, el 15 de marzo de 1937, de cáncer intestinal, complicado con la denominada enfermedad de Bright. Aunque actualmente este término no suele utilizarse, se refiere a una serie de enfermedades inflamatorias de los riñones. Es decir, parece ser que Lovecraft tuvo una complicación de su enfermedad tumoral intestinal con una grave insuficiencia renal que provocó su fallecimiento. El diagnóstico de su enfermedad tuvo lugar apenas un mes antes de su muerte. Fue enterrado 3 días después en el panteón de su abuelo Phillips en el cementerio de Swan Point. Aunque su nombre está escrito en la columna central, ninguna losa señala su tumba. Muchos años después de su muerte, en la lápida que le erigió un grupo de aficionados, puede leerse una línea tomada de una de las miles cartas que escribió a sus corresponsales. Yo soy Providence. Es así como Lovecraft se convirtió en uno de los mejores escritores de la ciencia ficción y horror, además de ser el creador del terror cósmico, siendo influyente tal vez en series, películas e inclusive en otros autores del mismo género literario. Es por eso que la influencia de Lovecraft en la literatura y la cultura de la segunda mitad del siglo XX es y será admirable.